El contexto histórico del cisma de Oriente y Occidente. El año 1054 marca una fecha significativa en la historia cristiana. Fue en este año que la Iglesia cristiana, una vez unida, se dividió formalmente en dos ramas: la Iglesia occidental, o católica, y la Iglesia oriental, u ortodoxa. Este evento, conocido como el Gran Cisma, no ocurrió de la noche a la mañana. Fue la culminación de siglos de crecientes tensiones, disputas teológicas y diferencias culturales. Las semillas de la división se sembraron desde el principio, con diferencias en el idioma, las costumbres y las interpretaciones de las escrituras. El Oriente, centrado en Constantinopla, y el Occidente, centrado en Roma, se distanciaron aún más con el tiempo. El obispo de Roma. Semillas de la discordia en la Iglesia primitiva. Uno de los primeros puntos de controversia fue el papel del obispo de Roma. La Iglesia romana, alegando la sucesión apostólica de San Pedro, afirmó su primacía sobre otras sedes cristianas. Esta afirmación se basó en el pasaje bíblico donde Jesús le dice a Pedro: «Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia», Mateo 16:18. Los obispos de Roma, como sucesores de Pedro, interpretaron esto como el mandato de Cristo para dirigir a toda la Iglesia cristiana. La Iglesia oriental, si bien reconocía la importancia histórica de la sede romana, no aceptó esta interpretación de la primacía papal. El Gran Cisma, una lenta quema hacia la separación. A medida que pasaron los siglos, los desacuerdos entre Oriente y Occidente se multiplicaron. Los debates teológicos, como la naturaleza del Espíritu Santo, conocida como la controversia del filioque, y el uso de iconos, o iconoclasia, profundizaron aún más la división. Los factores políticos también jugaron un papel importante. El colapso del Imperio Romano de Occidente en el siglo V dejó al obispo de Roma como una figura poderosa en Occidente, mientras que la Iglesia oriental permaneció bajo la influencia del Imperio bizantino. Esto condujo a un creciente distanciamiento entre las dos ramas del cristianismo. La ruptura final se produjo en 1054, cuando el patriarca de Constantinopla, Miguel Cerulario, y el legado papal, el cardenal Humberto, se excomulgaron mutuamente. Este acto de condena mutua consolidó el cisma entre Oriente y Occidente, dividiendo la cristiandad durante siglos. La primacía papal, la piedra angular de la autoridad católica. En el corazón del cisma de Oriente y Occidente se encuentra el tema de la primacía papal. La Iglesia católica sostiene que el Papa, como sucesor de San Pedro, tiene jurisdicción universal sobre toda la Iglesia. Esta primacía no es meramente honorífica, sino también jurisdiccional, lo que significa que el Papa tiene la autoridad para tomar decisiones vinculantes para todos los católicos. La doctrina de la infalibilidad papal, proclamada en el Primer Concilio Vaticano en 1870, solidificó aún más la autoridad del Papa en materia de fe y moral. La Iglesia católica considera al Papa como el vicario de Cristo en la tierra, encargado de guiar y salvaguardar la unidad de la Iglesia. La autoridad del Papa se considera esencial para mantener la ortodoxia y asegurar la salvación de los fieles. Sección 5. Primero entre iguales. La perspectiva ortodoxa sobre la autoridad papal. La Iglesia ortodoxa, en contraste, rechaza la noción de la primacía papal. Si bien reconoce la importancia histórica de la sede romana, la Iglesia ortodoxa sostiene que el Papa es el primero entre iguales entre los patriarcas de los principales centros cristianos. La comprensión ortodoxa del liderazgo de la Iglesia está arraigada en el concepto de conciliaridad. Esto significa que la autoridad suprema de la Iglesia no reside en ningún individuo, sino en la sabiduría colectiva de los obispos reunidos en un concilio ecuménico. Sección 6. Concilios y sínodos. Enfoques contrastantes para el gobierno de la Iglesia. Los diferentes enfoques de la autoridad también se reflejan en las estructuras administrativas de las dos iglesias. La Iglesia católica se gobierna jerárquicamente, con el Papa en el ápice. Los obispos son nombrados por el Papa y son responsables ante él. La Iglesia ortodoxa, por otro lado, tiene una estructura más descentralizada. Si bien existe una jerarquía de patriarcas y obispos, las decisiones se toman típicamente a través de sínodos o concilios de obispos. La Iglesia ortodoxa enfatiza la importancia del consenso y el diálogo en la toma de decisiones. Este enfoque tiene sus raíces en la experiencia de la Iglesia primitiva,
donde las decisiones a menudo se tomaban a través de concilios de obispos que representaban varias partes del mundo cristiano. Sección 7. Tensiones modernas. Territorio canónico y el conflicto entre Rusia y Ucrania. El cisma de siglos entre Oriente y Occidente sigue teniendo repercusiones en la actualidad. Una de las áreas de tensión más significativas es la cuestión del territorio canónico. Esto se refiere a las áreas geográficas sobre las cuales una iglesia en particular reclama jurisdicción. Por ejemplo, la Iglesia Ortodoxa considera a Rusia, Ucrania y otros países de Europa del Este como parte de su territorio canónico. El reciente conflicto en Ucrania ha exacerbado estas tensiones, con la Iglesia Ortodoxa rusa apoyando las acciones del Kremlin y la Iglesia Ortodoxa ucraniana buscando la independencia de Moscú. Este conflicto destaca la compleja interacción de la religión y la política en la región y el legado perdurable del cisma de Oriente y Occidente. Sección 8. Centralización versus flexibilidad. Caminos divergentes en la estructura de la Iglesia. Más allá del tema del territorio canónico, las iglesias católica y ortodoxa también difieren en su enfoque del gobierno y la doctrina de la Iglesia. La Iglesia católica, con su estructura centralizada, tiende a ser más uniforme en sus enseñanzas y prácticas. El Papa, como autoridad suprema, tiene la última palabra en materia de fe y moral. La Iglesia ortodoxa, por otro lado, permite una mayor diversidad en su expresión de la fe cristiana. Esta flexibilidad es evidente en el enfoque de la Iglesia ortodoxa a las prácticas litúrgicas, la veneración de los santos, e incluso las interpretaciones teológicas. Si bien existe un núcleo compartido de creencias, la Iglesia ortodoxa permite variaciones y adaptaciones locales, lo que refleja su diversa experiencia cultural e histórica. Sección 9. Un puente sobre aguas turbulentas. Perspectivas de reconciliación. A pesar de las divisiones perdurables y el bagaje histórico, ha habido esfuerzos hacia la reconciliación entre las iglesias católica y ortodoxa. El Concilio Vaticano II de la Iglesia Católica, que tuvo lugar de 1962 a 1965, dio pasos significativos hacia el diálogo con la Iglesia Ortodoxa, reconociendo la validez de los sacramentos ortodoxos y expresando un deseo de unidad cristiana. En las últimas décadas, el Papa Juan Pablo II y el Patriarca Bartolomé I de Constantinopla participaron en reuniones históricas y gestos de buena voluntad. También ha habido diálogos teológicos continuos y colaboraciones en temas de justicia social. Sin embargo, persisten obstáculos importantes, incluyendo las cuestiones de la primacía papal, el territorio canónico, y el legado de conflictos pasados. El camino hacia la reconciliación plena sigue siendo largo y arduo, pero la búsqueda de la unidad cristiana sigue siendo una aspiración compartida para muchos en las iglesias católica y ortodoxa.